Les agradecemos por acompañarnos en ese primer panel de discusión que tiene por tema la formación universitaria en las diferentes áreas y profesiones, procesos, estrategias y articulación con las demandas sociales. Para mí es un honor presentarle a los panelistas que nos acompañan, la máster Corina Torres, la máster Olga Hernández y el doctor Roque Castro. Para conocerlos un poquito más, la máster Corina María Torres de Mirense es licenciada en Biología y egresada de la maestría en Trabajo Social con énfasis en Gestión del Desarrollo aquí en la universidad. Es docente del Departamento de Biología desde 1988. Entonces ha sido maestra de muchísimas generaciones. Es facilitadora certificada del programa Aprender, que creo que la mayoría de profesores de la UNA conocemos. Es miembro de la Comisión de Capacitación de la Escuela de Biología. Tiene un currículum muy extenso, entonces yo pido disculpas, solo leo lo que realmente quizás es más del tema, ¿no? Ha participado en muchísimos cursos, talleres, seminarios, es parte del programa Mentor de la UNA 2017-2018. Vamos a ver qué más. Ha participado en el conversatorio de evaluación de los aprendizajes, un escenario de diálogo y reflexión para la mejora continua y sostenible en el proceso formativo. Estoy como buscando el curso Técnicas Cualitativas de Investigación, el primer taller de elaboración de blogs educativos para profesores universitarios, como investigaciones, conferencias, también tiene un currículum muy extenso. Ha sido ponente en el 4º Congreso Nacional de Innovación Pedagógica en 2016 con la temática Experiencia del Portafolio Docente en Educación Superior. También en formación de competencia en la Escuela de Biología de la UNA, reto ante la globalización en el 15º Congreso Latinoamericano del College Board en Santo Domingo. Ha sido expositor en la Mesa Redonda Gestión Ambiental en la Universidad, un asunto de visión y futuro, etc. Como le digo, es muy extenso y hemos tratado de encontrar los temas que estaban vinculados a la presentación de hoy. Nos acompaña también la máster Olga Patricia Hernández, que es licenciada en Biología, tiene un máster en Ordenamiento y Gestión del Territorio y sigue las líneas de investigación en el aula, docente vinculador en temas de desarrollo comunitario sostenible y dinámicas de cambio en el uso del suelo. El doctor Roque Castro es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Ciencias Sociales de Flaxo, México, y es doctor en Ciencias Sociales, docente del Departamento de Sociología, y su tesis de doctorado es Relaciones Universidad y Sociedad. Voy a compartir con ustedes el resultado de un trabajo que venimos mejorando poco a poco en el espacio de educación ambiental, que tenemos pues el honor de trabajar hace algunos años aquí en la universidad. Y partimos de la pregunta: ¿por qué formar una ciudadanía respetuosa del ambiente? Y todos sabemos y conocemos cuál es la problemática que nos aqueja, ¿verdad? No solo en nuestro país, sino a nivel planetario: la desertización, el mal manejo de los desechos que lleva a la contaminación de suelo, de agua, de muchas fuentes de agua, la deforestación, ¿verdad? La tala de los bosques, los incendios, como parte de lo que afecta a los recursos naturales. Y obviamente cuando hablamos de ambiente, pues no solo estamos hablando de los recursos naturales, sino que también estamos hablando del componente humano, que es el más importante. Y entonces incluimos el tema de la pobreza. Partimos entonces de cuáles son las tendencias que a nivel internacional y nacional, en cuanto a políticas y otras iniciativas, se están desarrollando para cambiar esta situación. Ya estamos en un punto que a nivel global no hay vuelta atrás,
¿verdad? Las estadísticas, los informes nos dicen es tiempo ya de dejar la filosofía, la retórica y el romanticismo para pasar realmente a hacer acciones concretas. Entonces, hemos conocido, ¿verdad?, que hace casi desde la década de los 60, universidades europeas empezaron a decir, estamos en un momento en que necesitamos cambiar esta situación, y entonces empezaron a generar una serie de reuniones a nivel mundial, conferencias, para generar un cambio de actitud, y así es como surge la famosa educación ambiental, que también ha ido transformándose a lo largo del tiempo, a tal punto que en el 98 y el 2009, en las conferencias de las universidades, ¿verdad?, los encuentros de las universidades, ya se enfocaron en tratar estos puntos que son estratégicos, que son importantes, porque ya se está hablando de la sobrevivencia de la especie humana como tal, porque dependemos obviamente de todos nuestros recursos. Entonces se enfoca en que podamos establecer, en que se pueda establecer, ¿verdad?, la universidad, recomendar, ¿verdad?, que puedan generar no solamente una formación, sino una línea de investigaciones en el tema de la gestión ambiental. Y es así como ya varias universidades han entrado en el enfoque de la certificación, no solamente de la educación, sino también de la certificación de la institución como una institución que maneja sus recursos naturales. Y aquí tenemos el ejemplo del diagnóstico que están haciendo las universidades españolas, en este caso el diagnóstico de la sostenibilidad ambiental en universidades. Tenemos, estas mismas universidades han generado una serie de indicadores, ¿verdad?, que el cumplimiento de las mismas pues les permite obtener la certificación. Y en nuestro país también hemos abordado, ¿verdad?, ya el tema por lo menos de lo que es la transversalización, y lo inició la Universidad Metropolitana a través de un trabajo que llevó a la elaboración de esta guía de cómo transversalizar el eje ambiental en los currículums, y ellos tomaron como piloto una carrera. Si aterrizamos un poco en nuestra institución, ya nuestra universidad tiene, ¿verdad?, por lo menos establecido en sus documentos, en el plan de reforma, en el modelo educativo, ¿verdad?, ya incorporar en la formación el tema ambiental para formar un ciudadano que sea capaz no solamente de conocer una realidad y no solo de activar en pequeños problemas, sino incorporarlo como parte de su modo de vida, incorporarlo como parte de su cultura. Y es así como en este mismo documento, ¿verdad?, en el modelo educativo, la visión del 2025 establece el desarrollo de una cultura ecológica dentro de la universidad. Y nosotros podemos hacer un análisis y ver que la universidad, no solamente biología, sino otras carreras, se han incorporado en hacer acciones, pero que no pasan más que de un simple activismo. En ese sentido, en el 2005, un grupo de docentes del Departamento de Biología generamos un diagnóstico, ¿verdad?, de la situación en la universidad, un diagnóstico que nos puso en manifiesto toda la problemática del manejo del agua, cómo la universidad genera un mal manejo en la eliminación del agua que generamos como desecho, que lo tira directamente a la quebrada que nos rodea, ¿verdad?, que va por la universidad, la quebrada la Orejona, la forma en que mal manejamos los desechos químicos que utilizamos en los laboratorios. O sea, no somos todavía, ¿verdad?, estamos dando pininos, pero no somos un modelo a seguir en el manejo de nuestros propios recursos, de nuestra propia institución. La universidad, ¿verdad?, consciente de esta realidad, pues ya tenemos un plan estratégico, ¿verdad?, de medio ambiente, y ya existe, y lo estamos viendo en algunos de los edificios nuevos, las innovaciones tecnológicas para el ahorro de la energía, para el ahorro del agua. Estamos viendo que se está generando, pero hace falta lo más importante, que es el cambio de actitud. En ese sentido, la Escuela de Biología también, a través de su carrera, ha generado investigaciones que aportan sobre cuáles son los recursos que tenemos en este espacio, que es muy privilegiado porque estamos
en un ecosistema de tipo de bosque seco y tenemos una extensión de 150 manzanas, o sea, podemos hacer de esto realmente un paraíso. Si no nos dedicamos solo a construir edificios, ¿verdad? Sino que a la par de ese desarrollo en infraestructura también vaya de la mano este componente natural que es rico, es muy rico. Tenemos realmente en nuestro campo un paraíso en recursos, ¿verdad? Nuestra vegetación ya apunta a más de 150 especies y la mayoría de ellas son nativas, o sea, son propias de este bosque seco. Y tenemos una especie que es endémica, no se da en otras partes del mundo más que en esta región. Sin embargo, todavía no tenemos una política de protección de esta especie. Lo mismo, por la gran cantidad de vegetación que tenemos, pues tenemos una riqueza en fauna, que muchas veces no la vemos, no reparamos en ella. Y tenemos, ¿verdad? Ya se han contabilizado 120 especies de aves. Muchas de ellas son migratorias, aparecen de septiembre hasta diciembre, se regresan en enero, huyendo, ¿verdad?, del mal tiempo de Norteamérica. Y muchos de ellos llegan a la famosa quebrada estacional que está justo atrás del alma mater, ¿verdad?, y que nosotros hemos solicitado que por favor no le vayan a echar tierra, ¿verdad?, con la transformación e infraestructura, porque es un refugio. De hecho, el campus de la universidad se ha convertido en eso, en un refugio no solo de flora, sino también de fauna. Y muchos científicos están viniendo al campus de la universidad, ¿verdad?, a hacer este turismo científico también. Es así entonces que nosotros decimos, bueno, el tema de la educación ambiental, ¿qué es lo que busca? Era un proceso formativo. Como docentes sabemos que no se inicia en una clase ni termina en una clase. Y su propósito es ese, desarrollar una cultura ambiental a partir de sensibilizar, de concientizar a nuestros estudiantes. Siempre les decimos, no es en la clase donde usted va a adquirir toda esa competencia. Es aquí un punto para que usted reflexione, pero la decisión de cambio está en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomando el modelo educativo, nos centramos en que el estudiante aprenda, comprenda cuáles son esos procesos naturales de nuestro planeta, de nuestro ecosistema, de nuestra institución, de nuestra propia casa, para que sean capaces de colaborar, ¿verdad?, porque ya no podemos hacerlo de forma individual. Es un trabajo de colaboración en la comunidad, en la universidad, en el aula de clase, donde quiera que estamos. Un proceso de comunicación, porque no solo se trata de que ellos reciban, sino que lo que reciben lo compartan, lo lleven a los demás. Ellos se convierten en entes multiplicadores porque generan parte de lo que reciben en el aula de clase, lo comparten en su casa, en la comunidad y aquí mismo en la universidad. Los llevamos a que participen en el análisis de problemas y obviamente a contribuir a resolver a los mismos. Hacer una reflexión o metacognición de este proceso que ellos generan para que así comprendan y puedan devolver cuál es lo significativo que necesitamos iniciar el cambio. Y obviamente una motivación desde que iniciamos hasta que terminamos. Y ellos realmente en este proceso se empoderan. Al final del periodo siempre nos dicen, ¿por qué no hacemos más? De hecho, ya hay estudiantes que quieren iniciar un programa de voluntariado, que es precisamente de los indicadores que la sostenibilidad ambiental en las instituciones de educación superior se considera. Desde el inicio les explico, ¿verdad?, les explicamos que no nos interesa que sean memorísticos, sino que formamos un profesional crítico, que tenga la capacidad de tener esa agudeza, de ver más allá, de ser analista, de ser, como muchas veces les menciono, de tener un coraje intelectual, que no se conforme con el texto, que no se conforme con decir, ay no, mucho libro, no me gusta, sobre todo porque estamos recibiendo estudiantes que no tienen esa competencia de la lectura, la mayoría de ellos, ¿verdad? Como la misma investigación nos muestra, ellos se basan más en oír. Entonces los videos para ellos es lo fabuloso, leer no mucho, pero siempre los motiva a decirle, eso se llama coraje intelectual, usted no se conforme, vaya más allá. Y obviamente la valoración justa, que ellos aprendan a dar lo que corresponde en cada momento. ¿Para qué este momento de ser críticos, de fortalecer las competencias críticas? Para que pasen al siguiente nivel.
que no se queden en ser críticos por ser críticos, sino que pasen a ser innovadores, a tener ese pensamiento creativo, que no se trata de decirle, usted invente, usted cree, no, es en el aula de clase, como bien lo decía ahorita nuestro conferencista, el doctor Santibáñez, ¿verdad? Se trata de que hay que guiarlos, ¿verdad? Yo definitivamente reconozco que cuando yo empezaba formaba parte de los profesores, usted vaya y haga, aquí están los lineamientos y haga, ¿verdad? Pero la experiencia, la capacitación, que eso yo lo valoro, como muchos, todos nosotros obviamente, que la universidad está invirtiendo en su personal mucho dinero para que seamos docentes generadores de cambios. Entonces, ¿lo llevamos a qué? ¿A través de qué estrategias? Estrategias que iniciamos con sensibilizarlos y motivarlos, estrategias donde ellos investigan a través de un diagnóstico ambiental, luego pasan a analizar los problemas encontrados, analizan un problema y analizan la solución, porque generalmente decimos, el problema es esta, la respuesta es esto, y no, hay que analizar porque si no llegamos a una respuesta que no genera la solución esperada. A formular y ejecutar un proyecto y que ese proyecto también los lleve a ellos a compartirlo con otros, no se quede en ese nivel. Y eso a través de una práctica guiada, ¿verdad? Es de parte de lo que hemos aprendido. Ese diagnóstico se basa en que ellos formulen, esto que ustedes ven aquí es parte de los trabajos que ellos han presentado. Generan un diagnóstico, identifican, hacen un croquis, identifican cuáles son las condiciones, del lugar, las describen, ¿verdad? Obviamente con ayuda, y luego identifican cuáles son los problemas puntuales, localizándolos en cada lugar. Después, dentro de este diagnóstico estamos trabajando en dos áreas, el monitoreo de avifauna, que lo trabajamos con profesores de la carrera y estudiantes de la carrera, que ellos se convierten en los instructores para enseñarles el uso de guías, para enseñarles el uso de los binoculares y para también el uso de las fuentes donde se incluye esta información. Ellos aportan a un sitio web que se conoce como eBird. Ellos ahí colocan los datos del número de aves, el tipo de aves, etcétera, etcétera, y eso ya forma parte de una publicación en red que es utilizada por científicos de todas partes del mundo. En este ustedes pueden ver aquí, está ya reconocido el campus de la universidad y se ha reconocido, se ha identificado como jardín botánico. Aquí aparece la sección con que trabajamos, que es la de las 7 de la mañana, y los muchachos entran para incorporar los datos, los hallazgos de cada lugar, de cada avistamiento. Otro de los proyectos son los dos que estamos trabajando, compartimos con la compañera Olga Hernández, ¿verdad? Un trabajo de investigación en donde ellos van a las áreas verdes de nuestra universidad, están aquí señaladas, trabajamos con estas 6 áreas, ellos van monitoreando cada periodo, van a hacer una colecta y clasificación, ¿verdad?, del plástico que se está generando en la universidad. Generamos este instrumento donde ellos identifican y clasifican los diferentes tipos de plástico, porque ustedes saben, dependiendo del tipo de plástico, pues su tiempo de duración pues varía. Y ellos llenan este instrumento, preparan un informe, ¿verdad?, nos lo mandan a las profesoras y nosotros estamos trabajando en esto para generar un documento que sea entregado a las autoridades. En este proceso de levantamiento de información lo combinamos con el deporte y aquí trabajamos con compañeros de educación física, ¿verdad?, que ellos hacen un calentamiento, los llevan por las áreas verdes a hacernos cierto ejercicio y ellos van equipados con medidas de seguridad, ¿verdad?, los guantes, para no exponerse a esta contaminación. Y esto es lo que hemos encontrado en las áreas verdes de nuestra universidad, ¿verdad? Ellos trabajan, recogen, dejan limpio, vemos hasta 6 secciones en un periodo trabajando en eso, clasificando. El mayor riqueza en esto es que no solamente ellos van a recoger, porque no se trata de que ellos sean aseadores, ¿verdad? De esa forma se sensibilizan, claro, porque cambian en el pensar ya si van a comprar o no van a comprar una bolsa de agua, pero también ellos van a los centros comerciales y empiezan a platicar, a conversar y a diagnosticar sobre la situación en cada uno de estos centros.
Ellos comparten con otros estudiantes los resultados, hacen el análisis y luego formulan el proyecto, el cual termina, ¿verdad?, en la ejecución. Esta es la parte donde ellos comparten los hallazgos con los compañeros y con otros estudiantes, se ubican en puntos estratégicos en la universidad, ¿verdad?, para compartir. Participan en campañas donde ellos van a dar a conocer estos resultados. Y terminamos, reconociendo que nuestro campus en estos momentos es el resultado del trabajo y el compromiso de todos nosotros. Si ustedes se fijan, estas fotografías nos muestran las primeras imágenes de nuestra universidad donde no había vegetación. Entonces, es de sentirnos contentos que la vegetación que existe es producto, una parte del avance de la naturaleza, pero otra parte de la acción de la misma comunidad universitaria. Terminamos diciendo, que la realización de esas estrategias realmente enriquece a los estudiantes, como lo mencioné al inicio, ellos quieren más, ¿verdad? Quieren involucrarse más y van con competencias muy buenas. Y reconocer que las universidades juegan un papel importante en los procesos de gestión ambiental, que necesitamos realmente generar un proceso de cambio, un proceso de generar esta ciudadanía con una conciencia ambiental capaz de resolver, capaz de innovar para generar estos cambios. Y proponemos, ¿verdad?, un proceso de gestión ambiental en la universidad que sea de forma integral, participativa y multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos la palabra a la máster Olga Patricia Hernández. Mi presentación tiene que ver con específicamente la esencia de recoger con un trabajo práctico que hicimos durante una gestión que para mí fue bendecida, pues porque fue desde el 2014 hasta el 2015, de un trabajo dentro de la carrera de biología, específicamente en la clase o en el espacio de aprendizaje y manejo de áreas protegidas. Y viéndolo desde el contexto pedagógico, que para el biólogo no es nada fácil, no es nada fácil poder digerir todo ese bagaje de conocimientos y cómo transferirlos a esa parte humanizante que tiene que ser una obligación en cada una de las asignaturas. Entonces yo le puse así, el aprendizaje, y con mucha colaboración de la profesora que ha sido muy paciente conmigo, el aprendizaje significativo en espacios formativos a partir de experiencias con vinculación universidad-sociedad. Y le agregué un poco más inspirada desde las primeras veces que he estado hablando de esto, de la teoría, la vinculación propositiva a favor de la sociedad. ¿Cómo se pasa? Aquí con este. A la luz del eje temático, ¿verdad?, que sería competencias de la educación superior universitaria, moda o una tendencia, yo descubro que es una tendencia que cada vez, aunque no quieran nuestras autoridades de escuela, por ejemplo, cada vez nos vamos a ir viendo obligados a llegar a ella, más temprano unos, más tarde otros, pero todos vamos a vernos arrastrados por esta ola. Y al amparo de, aunque sean hace décadas, los postulados de estas grandes entidades internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial, nos están arrastrando a decir, es la demanda de las sociedades las que deben orientar a las universidades a dar soluciones concretas a sus problemas de país. Y mucho más allá, si hacemos unas grandes competencias con los estudiantes para competir a nivel regional, imaginando y soñando. Y principalmente esto del Banco Mundial, que nos habla de que el dominio del conocimiento lo tienen los países que tienen desarrollo en punta. Y pensando un poco más en la realidad de nuestro país y en el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las normas académicas siempre buscan esa pertinencia en el aprendizaje significativo y formativo. Y tiene dos estrategias de trabajo para ellos, que son la investigación y el trabajo con vinculación universidad-sociedad. En ese sentido, ya el propio modelo educativo describe al docente como un investigador dentro del aula. Y es así como estratégicamente yo encuentro que en vinculación la asignatura de manejo de áreas protegidas no solo es un contexto biológico puro, en el que se colecta información y se tiene ahí, sabiendo nombres científicos, ubicación, georreferenciación, etcétera, sino que también es una obligación darle a conocer a las comunidades lo que tienen potencialmente en sus territorios.
Y bueno, entonces dentro de esa estrategia altamente innovadora de la vinculación, amarra dos cosas: ese hacer con la sociedad, pero también el acompañamiento en el carácter educativo de la formación de los estudiantes. Y bueno, entonces, ¿por qué guarda una compañía? En el sentido de que los estudiantes, con toda la formación de competencias que van adquiriendo en la carrera, son muy buenas, pueden, a través de las clases de manejo en general, lograr manejar la información y saberla conducir a un informe final que va a ser entregado a las comunidades. No queda alzado en una gaveta de un docente, sino que esta información ha andado recorriendo. Incluso a mí me sorprendió ver que USAID, con uno de los consultores, mencionaba unos datos del muestreo que hicimos en estas comunidades de Yamaranguila, en una comunidad de Yamaranguila, y decía ahí O Hernández, decía yo, O Hernández. Y las fotos me hacían conocidas, decía O Hernández, Olga Hernández. Es la información que anda rodando ya en organizaciones internacionales. No es el levantamiento que hizo Olga Hernández, sino la manera en que estratégicamente fue suministrada la información, cómo fue manejada por los estudiantes y expuesta a las comunidades. Y entonces guarda un campo ampliamente multidisciplinar, ¿verdad? Porque conjuga una serie de acciones en una comunidad, y entre ellas la que hizo biología con esta asignatura. Entonces, este trinomio, ¿verdad?, de la docencia, investigación y vinculación me permitió identificar cómo un gran contenido de teoría en esta clase podía ser dosificado para poder hacer entender al estudiante que no era necesaria la memoria, sino que la integración de todos esos conocimientos en un informe. Entonces, siempre hacemos ese énfasis, el impacto que el humano hace, con conciencia o sin conciencia, en el ambiente, pero también hacemos referencia de que el humano va modificando, como lo ha expuesto la profesora Corina, ¿verdad? Y va transformando esos entornos naturales hasta hacerlos adaptados a las condiciones que él necesita. Pero en medio de eso, ¿qué estamos haciendo nosotros para bregar en las posibles soluciones sostenibles del ambiente y el aspecto de satisfacer las necesidades del humano? Entonces, también necesitan saber los grandes asideros internacionales por los cuales se puede contextualizar lo que la misma profesora Corina estaba diciendo, ¿verdad? Honduras es signatario de sitios de conservación de especies en peligro de extinción. ¿Y cómo es posible que la propia universidad quiera echarle tierra a un espacio donde llegan aves migratorias que están protegidas por el mundo? Entonces, que estamos siendo como un agente contradictorio en ese sentido, de poder salvaguardar especies a nivel internacional. Entonces, pero es necesario, no porque se haga por desidia, sino por falta de conocimiento de todos estos contextos de ambiente y los principales asideros que a nivel de país se tienen para poder respaldarse con la documentación para proteger o conservar a nivel de una propuesta los entornos naturales. Entonces, muy estratégicamente esa parte del docente que necesita ver cómo dosifica la información fue idealmente facilitada a través del trabajo con vinculación y estratégicamente, digo yo humildemente, pero fue porque precisamente me vi en la necesidad, porque recibí el curso y sentí la necesidad de poderlo dar a los estudiantes, estos estándares abiertos para la conservación, que son software que son gratuitos y que no cuesta nada poderlos manejar a manera de ensayo y error, de cómo resultaban en la clase. Entonces, de tal manera de que, como es un ciclo, puede ser tomado por cualquiera de los momentos, porque yo estuve como en 3 periodos en la zona, y entonces cada uno de los avances que iba haciendo el grupo de estudiantes iba siendo retomado por el grupo siguiente para discutirlo. Entonces, el estándar abierto me permitió que los estudiantes, con las competencias adquiridas de las clases anteriores, pudieran hacer sin ningún problema su trabajo de campo. Pero después, cómo integraban toda esa gran cantidad de colecta y estadística recolectada de especies vegetales, animales, etcétera. Entonces, es a través de una discusión en el taller en el que los muchachos iban viendo que no era la profesora la que les estaba dando la información, sino que ellos iban construyendo el informe, ¿verdad? Hablábamos de un ámbito muy específico, que aunque hablábamos del municipio de Yamaranguila, estábamos identificando específicamente la biota que existía en un cerro de la aldea
de ese municipio, ¿verdad? Planes de Pacaya. Entonces los muchachos iban hablando de todo esto, que a nivel de la terminología biológica, bueno, es muy interesante, pero ¿cómo le hacemos llegar a la comunidad esta información? Con palabras sencillas y claras. Si los objetos de conservación eran identificados como ecosistemas de bosque nublado, un campesino diría, ¿y a mí para qué me sirve el bosque nublado? A ver, díganme, ¿para qué me renta? Ah, bueno, porque sirve para el almacenamiento del agua. Los ecosistemas de galería, ah, bueno, porque sirven para mantener los caudales del agua, por ejemplo. Pero desde esa traducción desde un lenguaje científico, porque tiene todo un componente científico, pero necesita ser bajado para ser comprendido por la sociedad, es donde los estudiantes se dan cuenta que no solo es de aprenderse para atrás para adelante un software o los nombres científicos que tanto alardean muchas veces de memorizarlos, sino que también saber ese contexto por el cual ellos van a trabajar, que es ante las comunidades. Y la protección de especies endémicas. Nosotros identificamos también de que todos esos contenidos fueron abarcados a través de un macroproyecto que era el fortalecimiento de las capacidades del pueblo lenca en el municipio de Yamaranguila, y todo fue dado así gradualmente. Los estudiantes con las competencias iban construyendo los sistemas de información geográfica de la zona sin necesidad de ir a ella, ya sabían cómo era ese contexto. A través de cada una de las capas que exaltaba los valores representativos de cada zona, de tal manera que ellos iban produciendo estos mapas, ¿eh? En ningún momento participé yo, los iba orientando sí, y exigiéndoles también que la presentación fuera, aparte de bonita, que pueda ser entendida por las comunidades, porque eso debía llegar a las comunidades. Entonces fueron haciendo las representaciones temáticas de esta información para conocer el territorio y de alguna manera tener así un contexto ambiental de la zona en la que íbamos a trabajar. Y el segundo paso era el análisis que ellos iban construyendo de las estrategias de trabajo en la planificación de la gira de campo, ¿verdad? Como pueden ver, la clase de manejo de áreas protegidas no tiene una gran cantidad de estudiantes, pero con la cantidad que se tiene es suficiente para no incidir en forma negativa a una comunidad y sí hacer trabajos muy específicos puntualmente en la colecta, ¿verdad? Esta es la representación del bosque, ustedes lo ven cubierto de vegetación ahí, pero la tradición lenca del cultivo es deforestación, es decir, que cuando usted llegaba a la parte más alta de este cerro, al otro lado no había nada, estaba pelado. Y entonces, ¿cómo es posible que aún así, ¿verdad? En algunos momentos no nos hizo muy buen tiempo, los estudiantes hicieron colecta de macroinvertebrados en ríos porque identifica la calidad del agua y siempre fue reportado para las comunidades los lugares hacia donde nos movimos y ellos iban generando los mapas temáticos. Cada uno de estos son los esfuerzos de los muchachos en cada una de los periodos académicos y los hallazgos más importantes a nivel del biólogo, ¿verdad? Especies endémicas, y hablábamos de una ranita que es endémica, solo ahí existe, un reptil y otro anfibio por ahí, que es la salamandra, que también eran exclusivos de esa zona, y entender que el endemismo ya no era solo una palabra del biólogo, sino que también de las comunidades, porque cuando sacamos los organismos de ahí, nos dijo el alcalde, ¿y a ustedes quién les dio permiso de sacar esto? Si era de nosotros. Bueno, pero eso es lo más importante, que ellos sepan que es de ellos y ahora lo tendrían que cuidar. Entonces, a manera de conclusión, yo puedo decir que, este aprendizaje que para mí fue altamente significativo, me enriqueció porque permite con la concatenación de los conocimientos que los estudiantes tienen previamente y se anclan en la estructura de un informe final, que a mí por olvido, se me olvidó colocar la imagen cuando los muchachos están exponiendo en la comunidad los hallazgos de esta información. Por otro lado, la pertinencia en la incorporación de nuevos conocimientos forma parte del aprendizaje significativo, también del docente, fíjense, porque está sujeta a ensayo y error. Yo no estaba segura de que el taller me iba a funcionar, ¿verdad? Para poder incorporar de manera más rápida un informe, una estructura de informe. Es decir, ellos no andaban así divagando en el aire, qué es lo que tengo que poner en el mismo. Y que son medios a nivel de aprendizaje en el que se contextualiza la necesidad de nuestra propia disciplina en incorporar nuevas metodologías para el aprendizaje y también fortalece las competencias del estudiante para insertarse en el país, ¿verdad? En el campo laboral. Y finalmente,
El carácter educativo de la vinculación universidad-sociedad permite la inclusión de los espacios de aprendizaje desde el contexto interdisciplinar humanizador, que da respuesta a las actuales y potenciales demandas sociales, con lo cual permite la madurez cognitiva del estudiante en contextos sociales. Muchas gracias. Pasamos la palabra al doctor Roque Castro. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir sobre, en este primer congreso de docencia. Pido disculpas porque traía la presentación, pero es decir, a la hora y la hora no la encontramos, así que va a ser un poco más directo. El tema es sobre la relación que hay entre las demandas sociales y la formación en la universidad. Como punto de partida, el tema de las demandas sociales plantea algunos problemas. En primer lugar, la dificultad de que no todos los actores sociales, es decir, tienen la posibilidad de plantear demandas. Por otro lado, según lo que hemos observado desde la experiencia de América Latina, nos encontramos de que aquellos que pueden plantear demandas, es decir, como los sectores productivos, por ejemplo, no plantean demandas o solo escasamente plantean demandas, en este caso, a la universidad o a la educación superior. De ahí que se ha constatado en muchas experiencias de que el aspecto de innovación, la demanda de conocimiento de los sectores productivos, principalmente los sectores más dinámicos, es bastante escasa, y eso como que limita en buena medida la relación entre la universidad y los sectores productivos. También, por otro lado, la demanda de los sectores sociales hacia la universidad es también limitada. Quizá eso tiene que ver mucho con una cultura donde, por lo general, en América Latina, las universidades han sido básicamente profesionalizantes, es decir, están atrapadas en la lógica de la docencia, con escasa vinculación y con escasa investigación. Entonces, ese es un problema. Otro de los ejes problemáticos sobre los que queremos discutir, si es posible en el tiempo, es que hay un cierto impasse, por ejemplo, entre lo que serían las demandas sociales y la necesidad de cambio. Es decir, podemos investigar, conocemos las demandas sociales, las demandas que nos plantea el contexto, pero a la hora del cambio, ¿sí? Hay serios problemas. Bueno, para todos los que estamos en la universidad y hemos conocido la dinámica de la universidad, sabemos lo conflictivo que fueron los años 2015, 2016 y 2017, ¿sí? Surgió un movimiento estudiantil demandando y planteando, es decir, exigiendo cierta adecuación de la universidad hacia una mayor democratización, para solo plantear uno de los temas centrales. Entonces, estamos en un contexto donde las exigencias, por ejemplo, de los mercados nos llevan a un ritmo de velocidad inmensa, y donde los cambios, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, es decir, son mucho más lentos, y nos vamos a encontrar con esos problemas. Además, estos conflictos, por ejemplo, que han pasado en la universidad, nos plantea que hay una urgencia por tomar en cuenta, digamos, a los sujetos. Es decir, sin la subjetividad es difícil que podamos tener cambios, al menos que puedan ser sostenibles. Y entonces,
cuando en la universidad se habla de reforma, si bien puede existir cierta voluntad política, no siempre hay acuerdo sobre los contenidos, sobre la dirección que debe de tener. Y entonces quiere decir que para tener una reforma a la altura de las circunstancias requiere un proceso de concertación. Cuando hemos revisado un poco la historia de la universidad, nos encontramos que en otros momentos de la universidad tenía una tradición de encuentros, pero hoy día es más difícil. Bueno, este es un espacio quizá, pero las facultades difícilmente se reúnen para tener una agenda más o menos compartida, y entonces tenemos a veces ejercicios, por ejemplo, o experiencias curriculares que corresponden directamente a las disciplinas, pero no hay ninguna articulación y no hay proyecto académico que logre articular, digamos, esas experiencias. Entonces, seguimos de alguna forma con los problemas del siglo XIX, es decir, la prevalencia de la disciplina. Y entonces el conocimiento en ese sentido se vuelve muy, muy fragmentado. Y entonces no tenemos, hasta lo que he conocido, es decir, pertinencias en el sentido, es decir, solo se avanza en actualizar conocimientos, pero no hay una adecuación, es decir, a los contextos. Y por ahí uno puede revisar también todo el mundo o las llamadas prácticas, ¿no? Es decir, al final, en el último año, ¿sí? Es decir, esa es una discusión que hay que dar, por ejemplo, porque nos encontramos que los ciclos de aprendizaje son bastante largos en relación a los ciclos productivos. Y entonces ahí hay un gran desfase. Y eso sin mencionar, por ejemplo, todo lo que ha generado el avance tecnológico que lleva a un proceso de valorización del trabajo, es decir, y de vincular la relación entre trabajo y empleo. Entonces, invertir en formación para empleo es prácticamente sin sentido. Quisiera discutir un poquito más adelante esos aspectos. Por otro lado, estamos en un contexto donde aparentemente hemos llegado, es decir, a una especie de callejón sin salida. Es decir, hace 3 décadas solo éramos pobres o estábamos empobrecidos, pero hoy día nuestra sociedad es terriblemente violenta y hay una crisis ambiental de grandes proporciones. Centroamérica ha perdido un poco más del 50% de su biodiversidad probablemente en las últimas 4 décadas. Entonces, frente a esa realidad, los cambios universitarios, la adecuación de la universidad a esas exigencias es bastante lenta y y en muchos casos solo cosmética. Entonces, nos hemos encontrado que, como lo planteábamos al inicio, nuestras universidades, por muchas razones y por tradición también, es decir, están marcadas fuertemente por lo que ya planteábamos, es decir, por la docencia, y no hemos podido, es decir, fomentar ese círculo virtuoso entre vinculación, investigación y docencia. Es decir, recuérdese también, sobre todo siguiendo la inspiración de las universidades alemanas, que allá se decía, es decir, la clave y la función principal de las universidades está en investigar la verdad, ¿sí? Siguiendo esa tradición, después se decía que era importante comunicarla, es decir, hacer saber esa verdad, y de ahí, bueno, el tema de la docencia. Y también se decía, bueno, entre los objetivos centrales, la universidad como un campo de cultura. Pero con todas las demandas que han ido surgiendo, y sobre todo después de la posguerra, es decir, si bien es cierto, por un momento hubo como
o siempre, digamos, ha estado la tensión en la universidad entre teoría y práctica, ¿sí? Solo fue hasta después de la posguerra que se comienza a plantear precisamente la necesidad de que las universidades deben de contribuir a resolver los problemas sociales. Y entonces por ahí nació un poco esa idea de la vinculación con todos los sectores, ¿sí? Pero luego, es decir, se iban imponiendo y ante las críticas que decían, por ejemplo, frente al tema de la vinculación, es decir, los profesores se desarticulan de la docencia, los profesores pierden la identidad universitaria en la medida que hacen más vinculación, es decir, toda una crítica. Los programas de vinculación no están orientados por conocimiento científico, etcétera. Entonces era volver otra vez atrás y decir, bueno, hay que volver sobre la investigación básica, es decir, la investigación que no aplicada, etcétera. Pero no cabe duda que desde entonces ha quedado ese vínculo, pero el énfasis ha estado puesto en el factor productivista, y entonces en ese sentido se han descuidado y se han dejado de lado, por ejemplo, todas las demandas de los otros sectores, y principalmente de los sectores que tienen menos capacidad para plantear demandas a la universidad. En la medida que iba escuchando las presentaciones, aparece, creo, la discusión sobre el tema del conocimiento. Hoy día es relevante no solo tener acceso a los centros educativos, sino tener acceso al conocimiento. Precisamente porque hay una gran demanda en la actualidad, se habla de sociedades del conocimiento, pero nos encontramos, es decir, con muchos problemas donde, por ejemplo, por mucho tiempo se ha creído que el único conocimiento posible, como la última Coca-Cola en el desierto, es el conocimiento científico, y desconoce otros saberes. Uno sabe, es decir, dada la crisis ambiental, que si no hay diálogo con los actores, si no hay, es decir, posibilidades de conocer y discutir con esos actores los problemas ambientales que estamos viviendo, es decir, es imposible encontrar, es decir, soluciones. Entonces, la idea de que algunos autores han planteado de diálogo de saberes, entiendo que docencia en alguna medida lo está retomando, y nos parece que ese es un tema central. Por el otro lado, el tema del conocimiento, hay una geopolítica, es decir, desde hace mucho tiempo que nos ubica en niveles de subordinación y de rezago, porque es decir, casi siempre, es decir, la dificultad que hemos tenido de promover este círculo virtuoso de que hablábamos, de docencia, investigación, vinculación, nos ha llevado muchas veces solo a la repetición y a transmitir saberes del mundo occidental dominante, es decir, para entrar en esa discusión también de la necesidad de hacer una ciencia decolonial, o plantear el problema también del colonialismo que está presente de manera muy fuerte, es decir, en el quehacer de nuestras universidades y en el quehacer de la investigación. Entonces, la idea de trabajar desde una perspectiva, es decir, quizá más macro, sobre un conocimiento que nos permita ganar mayor autonomía, porque estamos en un contexto, por ejemplo, sociedades de mercado, que no es lo mismo sociedades con mercado, es decir, donde todo tiene precio, donde todo se vende, donde, es decir, la capacidad tecnológica lleva a generar productos cada vez más desechables, sí, que tienen impactos ambientales, es decir, terribles. Necesitamos, es decir, un conocimiento que nos lleve, es decir, por un conocimiento, es decir, hacia procesos más autónomos. Por eso hoy día el concepto de desarrollo está muy cuestionado, y por eso surgen, y desde América Latina también, otras experiencias que plantean esta idea de que se necesita para vivir bien.
el bien vivir, es decir, hasta dónde nuestros procesos educativos están orientados a esos procesos que nos lleven, es decir, a esta idea de vivir bien, es decir, de orientar para una vida, es decir, para aquella vida que vale la pena ser vivida, es decir, y no entrar en los excesos que nos llevó toda esta idea del desarrollo. Entonces, el tema del conocimiento es central además porque se plantea como una de las grandes o de las principales desigualdades de nuestro tiempo. Quería decir algunas cosas sobre esta relación educación y trabajo, y se ha puesto en ese orden, primero educación y después trabajo, ¿no? Pero nos encontramos frente a ese problema que ya planteaba, de que los ciclos de educación son muy largos frente a ciclos productivos que son muy cortos. Y entonces, y tal como lo planteaba un premio Nobel de Economía, es decir, en este contexto las universidades aparecen como irrelevantes, es decir, porque el conocimiento no está en las universidades, sino está en los mercados de trabajo. ¿Sí? Bueno, quizás el concepto de mercado de trabajo puede ampliarse y hablar, es decir, de los sectores sociales. Entonces, la poca demanda que ya planteábamos en otro momento tiene que ver también porque las empresas están cada vez en los mismos procesos productivos generando esas escuelas de formación, y entonces no hay demanda sobre conocimiento, en ese caso, a las universidades. Entonces estamos frente a un contexto donde el concepto mismo de trabajo ha cambiado en la relación con el empleo, entonces se vuelve como difícil y casi sin sentido invertir en formación para un empleo donde los perfiles del mercado o los perfiles de trabajo están cambiando constantemente. Entonces, en ese sentido, la formación está un poco o bastante rezagada. Yo quisiera conectar también para cerrar con el tema de la ciudadanía, realmente, y que tiene que ver con los procesos de cambio. Es decir, yo decía, sin subjetividad, sin la participación de los actores, es muy difícil que los procesos de cambio puedan avanzar. Y entonces esto nos lleva al tema de la ciudadanía, al tema del sujeto. Es decir, como uno de los principales desafíos epistémicos de nuestro tiempo. Es decir, nuestros contextos son tan complejos que uno no puede prescindir de procesos de participación. Y precisamente en momentos cuando, por ejemplo, la teoría del capital humano, con esta relación con la productividad, cuando se dice que hay que aportar al desarrollo, tiene tanta fuerza, pero precisamente lo que se le criticó fue que dejó fuera estos procesos participativos. Y entonces no es suficiente con hablar de productos en educación, y las reformas estuvieron bastante orientadas en esa dirección, es decir, lo estandarizado, es decir, medir productos. Pero, es decir, ¿y dónde están los procesos? Es decir, si hablamos de calidad, es otra discusión que hay que dar. Realmente, ¿qué estamos entendiendo por calidad? Desde la perspectiva que hemos podido conocer, creemos que la calidad tiene que ver con estos procesos de formación de ciudadanía, con estos procesos que generen pertinencia, es decir, adecuación a las realidades de nuestros países, y también con la posibilidad de generar el conocimiento, es decir, conocimiento que sea relevante para nuestra sociedad y conocimiento que sea relevante para cada uno de los sujetos. Muchas gracias. La primera pregunta se la hacen a usted, Máster Torres. Preguntan, ¿qué planteamientos concretos formulan a corto plazo para el manejo de la vereda de la Quebrada La Orejona? Bueno, así a corto plazo, pues yo diría la intervención de el área de ingeniería, obviamente, el área de arquitectura, el área de biología, trabajar multidisciplinariamente, el área de microbiología, porque no se trata de tratar la quebrada en este espacio de la universidad, sino desde donde nace, ¿verdad? Porque este es un afluente nada más.
Y hacer un trabajo aquí es como que yo tenga una herida de aquí, pero solo trato un pedacito aquí. O sea, lo primero es hacer el diagnóstico de la quebrada, ¿verdad? Desde su naciente y el recorrido que hace hasta la universidad, porque fuera de la universidad pues ya es asunto de la alcaldía, SANA, aunque la universidad obviamente puede dar todas las líneas para el manejo de su naciente hasta su desembocadura. Pero lo primero es hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Y que sea multidisciplinario, porque como le decía el compañero, creo que ya es tiempo que dejemos de ser esas islas, ¿verdad? Porque como universidad debemos de dar respuestas integrales y no solamente como biología, como ingeniería, sino de forma integral. Muchísimas gracias. Me imagino que para las dos profesoras de biología se ha pensado en modificar el contenido de la asignatura de educación ambiental acorde a las áreas de conocimiento instituidas en la UNA. Bueno, ya existe uno nuevo. Recordemos que biología es una de las carreras prioritarias y ya existe un rediseño. Ya la clase inclusive, ¿verdad?, está cambiada. Lo que pasa, creemos, bueno, lo que se nos dijo la última vez es que ya fue aprobado, pero por razones presupuestarias se nos está dando un tiempito más para hacer algunas enmiendas para que ya cuando entre el rediseño como tal, pues la universidad también responda con sus propios compromisos. Pero sí ya existe un nuevo sílabus de la clase. ¿Qué software, programas recomendaría para la recolección y análisis de datos en investigación cualitativa, cuantitativa mixta? Bueno, desde el punto de vista de biología somos básicamente cuantitativos, ¿verdad? Es cuantitativa la parte cualitativa, desde mi experiencia, yo la aprendí en ciencias sociales. Ese entrar en el aspecto social, como bien lo dijo la compañera Olguita, para nosotros es difícil, bien difícil, porque nuestra formación es así, es cuántos, cómo, dónde, ya, ¿verdad? Nos falta esa riqueza, como yo lo mencioné y lo decía el compañero, entrar uno de las ciencias naturales a ciencias sociales es un choque tremendo, ¿verdad? Es rojo, es azul, es verde y ya, para de contar. Pero los cientistas sociales le dan ese agregado que a nosotros nos falta. Entonces creo que allí yo no puedo hacer sugerencia, pero tal vez el compañero pueda aportar a esto. Sí, hay una diversidad de programas. Yo de los nombres no me acuerdo ahora. Bueno, Atlas, entre otros. Bueno, SPSS, pero más lo trabaja más lo cuanti, ¿no? Pero hay una diversidad de programas. Yo no sé, después quizá podemos platicar para hablar un poquito, ¿sí? Sobre estrategias de investigación cualitativa, ¿no? ¿Qué limitaciones? Vamos con esto mejor. ¿Qué limitaciones de carácter institucional ha tenido para la ejecución de su experiencia? ¿Qué recomendaría a la dirección de vinculación para disminuir esas limitantes y brindarles un mejor acompañamiento? Y ese es para usted, máster. Sí, ese es para usted. Bueno, es que el gran problema, pues, del hacer académico es que muchas veces nos creemos dueños de la información y no existe humildad para reconocer de que los espacios de aprendizaje son los asideros que van formando al estudiante en la parte más humana. Y hasta cuando llegan a la práctica profesional ya se encuentran como bien climatizados, pues, de que no solo es convivir con plantas, animales, microscopio y punto, ¿verdad? Sino que también tenemos ese aspecto humanizante del estudiante. Entonces, para mí, el cambiar el paradigma de muchas veces personas que creen que son dueñas exclusivamente de la información y que ningún profesor se acerque a atreverse a hacer colectas de un organismo específico, ahí un cisma terrible,
Cuando decían, la bióloga está haciendo tal cosa, ni siquiera el nombre me mencionaban, porque yo hablaba, la escuela, la carrera, en ningún momento decía Olga Hernández. Entonces, esta intencionalidad es más por apasionamiento que porque realmente uno quiera hacer las cosas cuando ve la parte cruda, ¿verdad? De esas como reservas, esto es mío y punto. Y yo lo hago así, nadie más puede innovar. O yo lo hago así, punto, y olvídense de la innovación. Entonces, cuando hay así espíritus como locos, como queriendo encontrarse y queriendo enamorarse de lo que realmente le gusta en la docencia, es que se ve confrontado a esto. A veces somos académicos, pero realmente muy poco humildes. Y nosotros estamos vertidos a nuestro centro principal, el estudiante. ¿Qué le enseñamos al estudiante entonces? Para mí esa es una reflexión. Y me invitan a no serlo, ¿verdad? Porque es bien fácil criticar, pero yo puedo caer en eso mismo. Una de las demandas más grandes de nuestra sociedad es la lectura, sobre todo de investigadores, intelectuales y escritores nacionales. Sin embargo, las recientes políticas de la UNA han limitado sustancialmente esta demanda estudiantil y social. ¿Qué puede hacerse ante estas políticas contradictorias de nuestra alma mater? Es el tema, digamos central, ¿no? Es la discusión un poco sobre, es decir, ¿qué universidad queremos para qué sociedad? Lastimosamente no hay muchos espacios para discutir estas cosas y realmente y encontrar a la vez, es decir, espacios que sean vinculantes, es decir, a propósito del diálogo que tiene lugar en otro lado, ¿no? Es decir, sobre el tema de la crisis en el país. Hasta ahora, es decir, quienes han forzado, es decir, a un proceso de cambio, es decir, desde la perspectiva de una mayor democratización, hay que reconocerlo, es el movimiento estudiantil, ¿sí? Es decir, además como un ejercicio a propósito de la ciudadanía. Pero, bueno, pareciera que uno de los problemas que tienen el movimiento estudiantil es que pierde las batallas en tiempos de paz, ¿no? Y ese es un problema serio para los movimientos sociales. Es decir, se van a realizar las elecciones, supuestamente estaban para este año, pero al parecer no, es decir, hay un acuerdo sobre el reglamento, que es un tema clave para la representación en el Consejo Universitario, pero debemos de reconocer que la universidad es muy compleja, ¿no? Y yo no sé, yo creo que venimos de una etapa de terrible miedo, ¿no? Cuando estaba nuestra querida colega Julieta, ¿sí? No fue posible que los docentes se convirtieran en actores, es decir, solo débilmente la UNA y a veces solo con comunicados, es decir, y unas cuantas acciones ahí, es decir, ¿hasta dónde está la voluntad política? Pero la voluntad política es resultado también de la capacidad que tienen los agentes y los actores para construirla. Es decir, desde arriba hay voluntad política para echar a andar, ¿qué? ¿Una reforma? ¿Sí? ¿Qué reforma? ¿Para qué sociedad? No sé, son temas que están abiertos. Pareciera que hay un mejor ambiente, o quizás se puede ahora, pero es decir, todo el mundo anda, es decir, muy disperso en sus múltiples ocupaciones de su disciplina, y entonces el tema colectivo de la representación docente, qué tanto los estudiantes logran articular a la gran cantidad, a la gran masa estudiantil, también es un problema.
No sé, yo creo que deberíamos de aspirar, es decir, por salud, a tener espacios de encuentro donde se pueda discutir, es decir, qué es lo que queremos, es decir, como universidad, qué es lo que queremos con facultad. En las facultades mismas es muy difícil que se sientan y puedan tener un proyecto compartido, pero es necesario. No vivimos en un país donde abundan los recursos. ¿Sí? La universidad concentra un gran capital social que debería poner en funcionamiento, es decir, para encontrar alternativas. Claro, estamos en un contexto donde no hay un proyecto nacional, donde, es decir, también la lógica empresarial muy fraccionada, y entonces todos esos contextos al final pesan mucho, ¿no? sobre es decir, la posibilidad de hacer un cambio, pero sí, es decir, debemos de plantearlo y de exigirlo. Es decir, como ciudadanos universitarios, uno de los grandes problemas que tenemos los docentes es que no nos convertimos en ciudadanos, es decir, la lucha por qué universidad, para qué, ¿sí? ¿Con qué características? Entonces, no sé, hay que seguir abriendo todos los espacios posibles para echar a andar estas ideas de cambio, pero claro, no es fácil porque estamos en una cultura también donde no hay tradición de ciudadanía, no hay tradición de participación. Entonces aparece el tema de la obediencia y los terribles miedos, ¿no? Sí, la educación para ser libres, ¿no? Yo creo que ahora que estamos en el Congreso de Docencia, una educación es decir, para potenciar a los sujetos, ¿no? Para encontrar sentidos que nos ayudan a vivir de otra forma frente, por ejemplo, a los excesos del consumo, ¿no? Formas de convivencia para enfrentar los temas de la violencia que son tan alarmantes, ¿no? Me gustaría más bien aprovechar el comentario del compañero y solicitar, ¿verdad?, viendo la respuesta que se está teniendo con este Congreso, que sea un punto para darle continuidad, ¿verdad?, que haya seguimiento y que sea esta unidad la que sea capaz de reunir, ¿verdad?, a las diferentes unidades, carreras, disciplinas para un proyecto de construcción, porque definitivamente desde la filosofía, desde las ciencias sociales en general, desde todos, ¿verdad?, porque todos aportamos, pero siendo islas no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo creo que sería excelente que ustedes pudieran tomar esto para que continúe y pueda surgir un proyecto no de recetas sino de construcción. Hay una última pregunta para el doctor Roque. ¿Qué sucede cuando los gobiernos construyen un aparato ideológico para la dominación y no a la liberación con base a las demandas sociales de igualdad, justicia, acceso al desarrollo, etcétera? Bueno, es un tema complejo porque, es decir, formas de dominación, si nos quedamos, digamos, con la historia del capitalismo desde el siglo XVI, ¿no? Y eso genera estructuras y marca, es decir, afortunadamente no solo hay reproducción de la dominación, sino que también se reproducen, es decir, contradicciones que son importantes para generar procesos de cambio, es decir, siempre hay ventanas o esta idea de la utopía, es decir, que la realidad, es decir, no se agota en lo dado, es decir, siempre tiene otras posibilidades. Entonces, yo creo que el tema de la reproducción sigue siendo muy fuerte en nuestras sociedades, pero, es decir, también hay un proceso de reproducción de contradicciones que se pueden aprovechar para generar procesos de cambio. Claro, es decir, estamos llamados, es decir, en la universidad por ser como la que coordina, digamos, estos procesos de conocimiento para buscar alternativas. Entonces,
La idea de que el sujeto, por otro lado, no se deja atrapar por las estructuras, es decir, siempre tiene una que otra ventana y yo creo que es el trabajo un poco de la educación, es decir, seguir abriendo más ventanas para esta idea de la libertad, de construir nuevos sentidos, para luchar por la vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Y bueno, el tema ideológico es fuerte, pero es decir, no todo se queda ahí, es decir, siempre hay otras posibilidades, la realidad no se agota, decíamos, en lo dado, sino que hay más posibilidades, ¿no? Y de ahí que se trata de la inteligencia también de buscar, de reconocer esos otros espacios que existen en nuestra sociedad. Quisiera felicitarlas. Están haciendo un trabajo excelente desde el punto de vista de lo que es el rol del docente. Están utilizando un modelo propio, pedagógico, del siglo XXI, que está básicamente dirigido hacia el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. Ese es el modelo. Pese a que no lo mencionaron, las actividades, los procesos, los ejemplos demuestran que ese es el modelo. Quizás desde el punto de vista sociológico, institucional, no está definido, debería definirse, para servir de marco de referencia y de motivación, y en este caso de continuación, de este tipo de enseñanza centrado en el estudiante. De manera tal de que en ese sentido las felicito y no se desanimen, porque realmente el impacto es fuera del aula. El aula es solamente un espacio físico, pero es el espacio psicológico el que más importa, que es el espacio del estudiante, que él o ella se lleva y que continúa sin necesidad de que ustedes estén, y que van a pasar a ser posteriormente, cuando estos estudiantes se gradúen en Salna, ustedes van a ser mentoras, fuentes de apoyo y de guía. De manera tal de que las felicito en ese sentido. Por favor, sigan haciendo esto. Pienso que desde el punto de vista, y aquí es donde yo siento que la autonomía universitaria le da un peso maravilloso. Ellas no tuvieron que pedir permiso a la dirección de docencia, ellas no tuvieron que ir al rector, ellas tuvieron su autonomía como profesionales del conocimiento, sin romper estructuras, crear un ambiente académico pedagógico de ejemplo, y que gracias a esta oportunidad, este espacio, habrán profesores que van a venir y consultarlas a ustedes. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Entonces van a tener un efecto multiplicador, sin necesidad de romper estructuras. ¿Que son necesarias romper estructuras? Sí, pero son muy radicales. Y si nos ponemos a esperar, tenemos el pelo blanco y nunca vamos a salir. Así que yo las felicito, ese es mi comentario. Continúen con ese trabajo y que ojalá se reproduzca en nuestras áreas. Gracias. Llamo al estudiante Javes Nathaniel Hernández, que nos va a dar las conclusiones de la presentación. Con respecto a la expositora Teresa, ¿va? No, Corina Torres, ¿por qué formar una ciudadanía respetuosa del ambiente? Ahí lo central, no solo el hecho de formar, sino de qué manera este conocimiento se vincula con la sociedad. Otro punto central, el estudiante no como un ciudadano activador, sino que este conocimiento sea parte de su vida, parte de su práctica diaria. Aquí menciona que la universidad ya tiene un plan estratégico en este sentido del cuidado del medio ambiente. Ahí seguido con la carrera de biología,
formamos un profesional crítico, no conformarse con un texto. Entonces en este punto dice que cómo llevar el conocimiento hacia, o la práctica hacia una investigación, cómo consolidar este aprendizaje. 3. Bueno, un punto bien central y bien importante que es digno de destacar, que se hace un trabajo conjunto con la carrera de educación física. Entonces ellos no solo se limitan al caso de la carrera de biología, sino que también de qué manera pueden vincularse con otra carrera. Un proyecto de generar ciudadanía en pro del medio ambiente. Bueno, con respecto a la primera expositora, no sé si está bien. Olga Hernández, el máster de Olga Hernández, en su punto central, el aprendizaje significativo en espacio formativo a partir de experiencias con vinculación universidad-sociedad. Bueno, ahí destaca de que todo eso va dentro del marco del modelo educativo, donde el docente es un investigador en el aula. 4. Lo que prácticamente es relacionado con la exposición anterior, donde el contenido tiene que pasar a un informe final, un informe científico, no solo que se quede a nivel especulativo. Como punto central aquí, la protección del medio ambiente desde la investigación. Otro elemento importante que habla del endemismo, así es, ¿verdad? Porque es un término que nosotros lo desconocemos, no solo una palabra del biólogo, sino también del ciudadano. Entonces, que no se quede ahí de que hay problema con esta especie, sino que todo el ciudadano común tiene que ser consciente de esa realidad que está pasando. Fortalecer las competencias del estudiante por las demandas sociales, y es lo que viene a mencionar después el doctor Roque Castro. Bueno, ahora pasamos, no sé si se siente bien. Roque Castro, el tema de las demandas sociales plantean demandas limitadas. Bueno, podemos plantear las demandas, pero a la hora del cambio es diferente. Entonces, siempre lo vamos a ver, la sociología es la ciencia que problematiza todo y siempre vamos a estar en eso, porque si no se está problematizando, prácticamente no se está avanzando. Estamos en un contexto que las exigencias del mercado son muchas y las respuestas a tales demandas son limitadas. Los ciclos de aprendizaje son largos con respecto a los ciclos productivos, refiriéndose al mismo punto. La educación de la universidad es bastante lenta, un tanto, y mencionaba el punto que un tanto cosmética no está tratando de abarcar todas estas demandas. En énfasis ha puesto al sector productivista, olvidando los sectores populares. Entonces, la universidad, la profesionalización que mencionaba, ¿sobre qué está dirigida? Si solo está dirigido a sectores altamente productivos, o también está en base a las demandas sociales, los barrios pobres, todo lo que realmente no tienen ese peso para exigir a la universidad. Si no hay diálogo con los actores, es imposible encontrar soluciones. En este punto, como le digo, no solo es el hecho de que lo que se dice en el aula y ya de ahí es el conocimiento, sino que el conocimiento se va construyendo en base a ese diálogo entre los actores, es decir, el campesino, el poblador, el ciudadano que vive en los barrios pobres, ahí tiene que ser construido el conocimiento. Necesidad de hacer una ciencia de descolonización y no repetitiva de discursos externos. Entonces, ¿cómo crear una ciencia que ponga el énfasis en los problemas que son de nosotros, que son del contexto nacional? La calidad tiene que ver con procesos de formación ciudadana. Al punto de la calidad educativa tiene que ver con procesos de formación ciudadana. A modo de síntesis podemos decirte que, como pudimos ver las dos primeras exposiciones, el estudiante es central en el proceso de la formación. Ya no es el docente que vaya y vengo aquí con estudiantes, sino que es el estudiante que va construyendo,
va investigando, va planificando, va haciendo propuestas, proyectos, y de esta manera tiene que ver esa realidad, o tiene que estar vinculado con esa realidad que tanto nos aqueja o nos exige. Bueno, y para destacar a nivel de los comentarios, es que se tiene que dar seguimiento al mejoramiento o continuidad después de este Congreso. Yo creo que un punto central digno de destacar. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Creo que sin dudas ha quedado demostrado que nuestros panelistas tienen una larga experiencia en la docencia universitaria, en vinculación y en la investigación educativa. Vamos a pasar, solo quiero agradecer también la oportunidad que la Dirección de Docencia me dio. Tenía mucho miedo porque nunca había hecho eso, pero tengo que agradecerles porque aprendí muchísimo. Y me llevo 4 contaditos, mucho más, pero 4, digamos, bueno, cosas. Me encantó el coraje intelectual y le pido permiso para usarlo en mis propias clases. Creo que necesitamos realmente incentivar eso con nuestros estudiantes. Me encanta la interdisciplinariedad. Yo trabajo en lenguas. Si podemos hacer algo juntos, aquí estamos, ya. La vinculación, que es importantísima. Definitivamente no podemos hacer docencia universitaria sin vinculación. También quiero robarme la idea suya del informe para la comunidad. Eso es maravilloso. Ese informe no queda en la gaveta, sino que queda en la comunidad. Y me encanta el concepto de ciudadano universitario. Estamos muy lejos de ser ciudadanos universitarios. Perdonen, me robé 2 minutos. Les voy a leer nada más uno de los diplomas que vamos a entregar, porque los demás son iguales, ¿verdad? Entonces, el primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia, otorga diploma de reconocimiento como panelista a Corina María Torres Flores por su colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas. Celebrado en Ciudad Universitaria, 25, 26 y 27 de septiembre de 2018, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, Honduras, con la firma de la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica, y la máster Magda Elsim Hernández, directora de docencia. Son iguales de la máster Corina. Ahí está. De la máster Olga Patricia Hernández Rodríguez. Y del doctor Roque Rolando Castro Suárez. Y como relator, un diploma de reconocimiento como relator a Javes Nathaniel Ordóñez.